Hemos visto dos antes de áreas descuidadas de tu vida y vínculo por preferencia. Hemos revisado ya esto y hoy día vamos a continuar con pecados escondidos y no confesados. Estamos viendo causa de males. Esto es importante por lo que hemos estado hablando. Si no conocemos las causas de los males, es muy difícil poder bregar con ellos, como es muy difícil poder tratar de hacer algo contra ellos. Hemos hablado en Juan capítulo 5, del 1 al 14, estuvimos viendo el enfermo de Betesda. Y estuvimos hablando de cómo Jesús revela la fuente de su problema, de su enfermedad. 38 años, enfermo por causa de un pecado no confesado. Y en Juan 5:14 vimos cómo Jesús lo encuentra y le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Vamos a Salmo capítulo 32. Vamos a Salmo capítulo 32. Pero antes de que puedas estar en Salmo 32, yo quiero leer rápidamente en 2 de Samuel capítulo 11, del versículo 1 hasta el final. Tú vas a encontrar una historia muy interesante, que es la historia de David, y lo que él hizo como rey. David, Betsabé y Urías. Es una historia un poco extensa, puedes leerlo en tu casa, puedes leerlo cuando tengas tiempo. Es 2 de Samuel capítulo 11, del versículo 1 hacia adelante. Se lo digo rápidamente. El punto fue: David era rey de Israel. Y como rey de Israel tenía toda la capacidad para tomar decisiones sobre su ejército, sobre todo lo que él hacía. Dice que en una oportunidad, tiempo de guerra, él se queda en su palacio, salen todos. Él mira a una mujer mientras se bañaba, la desea en su corazón. Ella era Betsabé, pregunta por ella y resulta que esta mujer estaba casada. Urías era su esposo. Entonces, allí empieza un problema muy fuerte. Quiero que hagan el seguimiento. Lo van a leer luego en su casa, pero quiero que hagan el seguimiento. Empieza con el adulterio. Él empieza deseando una mujer que era casada. La desea, la quiere. El punto es que esta mujer tenía un esposo que se llamaba Urías y servía en el ejército de David. Entonces, David empieza a planificar algo en contra de Urías. Él pide a uno de sus comandantes que lleve a Urías a la guerra y lo ponga al frente de la batalla, donde estaban los más aguerridos, los más fuertes, donde estaban los más valerosos. Y aparentemente Urías era un soldado, pero no era uno de los más fuertes. Entonces, lo mandan a ese lugar, pero antes de esto, antes de que David mande a Urías a ese lugar, sucede de que David se acuesta con la esposa de Urías y esta mujer queda embarazada. Y ahí es donde David decide mandar a Urías al frente de la batalla para que muera. Miren lo terrible de esta acción y de lo que hizo David. Queda embarazada la mujer y él insistentemente le pedía a su esposo que vaya a su casa para que él luego pueda decir que el bebé era de Urías y no era de él. Es toda una novela impresionante. Pero al final Urías nunca va a su casa porque él era un buen soldado, era leal. Y él no quiso ir a su casa mientras todos los demás estaban en la guerra, estaban luchando.
Él se queda, él no va a su casa. Entonces David decide matarlo, porque no conseguía tapar su pecado, no conseguía ocultar ese bebé. Llevan a Urías a lo fuerte de la batalla, matan a Urías, los enemigos, porque él no era un soldado muy diestro. Y una vez que Betsabé, la esposa de Urías, hace duelo, David la llama y va a vivir a su casa. Se va a vivir con David. Si vamos al versículo 26, aquí podemos encontrar algo interesante. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, toda la historia suena linda y el hijo aparentemente tapa todo, ¿no? Los hijos tapan todos. Pero dice, sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. No solo adulteró, sino mandó a matar al esposo de una mujer para quedarse con ella. Y no le agradó al Señor. Antes de continuar con la historia, lo interesante de esto es que David era rey de Israel. Él tenía todo a su alcance. A él no se le negaba nada. Él era el rey. Y lo hermoso de las Escrituras es que ni aun Dios puede ocultar ni tapar las acciones de aquellos que sirven a Dios o de aquellos que dicen amar a Dios o de aquellos que son reyes puestos por Dios. Dios descubre la actividad de David y se reescribe en esta historia. A Dios no le agradó lo que había hecho. Quiero que vean dónde empezó su culpa. En el libro de Salmo, ahora sí, capítulo 32, del 3 al 5, dice, y esto lo escribe David, mientras callé o mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero yo te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste todos mis pecados. Esto él lo escribió como parte de su vida, como parte de la anécdota que había sucedido, y evidentemente para nuestra enseñanza. Vemos algo interesante en el capítulo 32. Lo primero que tú encuentras aquí es mientras callé o mientras guardé silencio. Ese término mientras callé, mientras guardé silencio, significa mientras lo oculté, mientras estaba pensando, mientras maquinaba algo, mientras estaba ideando algo, guardé silencio. Eso es lo que dice literalmente. Mientras guardé silencio, mientras callé, estaba maquinando, mientras maquinaba, mientras estaba ideando algo, mientras estaba pensando algo. Esa palabra callar o silencio tiene mayor amplitud, significa que él estaba en silencio porque estaba maquinando, estaba pensando, estaba tratando de crear algo, tratando de buscar soluciones, tratando de hacer algo para que esto no se pueda descubrir. Su conciencia lo estaba acusando. Su conciencia lo acusaba. Y él estaba esperando que la convicción de su pecado desapareciera ocupándose en alguna actividad. Él tenía actividades como rey, pero él estaba maquinando. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Porque tal vez haciendo algo, este pecado o la conciencia que me acusa va a desaparecer. El pecado no se va a observar, nadie se va a dar cuenta
Y con el tiempo las cosas van a olvidarse y con el tiempo ya nadie se acordará de estos sucesos, con el tiempo. La acusación que tenía en su mente era muy fuerte. Estamos estudiando causa de males o causa de maldiciones. Vamos a ver ahora en Salmo capítulo 32 que estamos viendo 3 de esos males que acontecieron a David como resultado de estas acciones. Recuerden, tuvo 2 acciones. Primero, adulteró con una mujer, la deseó en su corazón, y segundo, se convirtió en asesino porque planificó la muerte del esposo de esta mujer. Era un buen hombre y planificó su muerte. Inicia con el deseo de algo que no le era permitido. Probablemente David pensaba de que por ser rey y por tener esa capacidad y porque estaba a su alcance, él podía hacer uso de lo que tenía. Como era rey, la mujer estaba a su alcance, tenía soldados, tenía un palacio, él podía hacer uso porque estaba a su alcance. Recuerden que la Biblia dice, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, pero yo no dejaré que ninguna de estas cosas me domine o me gobierne. Todo puede estar permitido, pero no podemos dejarnos gobernar por ninguna de ellas. El punto es el pensamiento que él tuvo y es el mismo que muchas veces nos acontece a nosotros. Lo hago porque puedo hacerlo. Lo hago porque está a mi alcance. Lo hago porque nadie me ve. Lo hago porque seguramente alguien me va a tapar y va a ocultar lo que yo he hecho. Lo puedo hacer, está a mi alcance. Tengo la capacidad, tengo el poder, tengo el dinero, tengo el espacio, tengo las herramientas, lo puedo hacer. No miró si era un error delante de Dios o era un pecado que iba a condenarlo de esa manera. Él simplemente vio la posibilidad de hacerlo. Este es un enorme problema que todos tenemos. ¿Acaso crees que porque se puede hacer algo debes de hacerlo? Porque puedes tal vez tomar a una mujer, ¿debes de tomar a una mujer? Porque puedes robar sin que nadie te vea, entre comillas, ¿deberías de robar porque nadie te ve? Porque puedes odiar y maldecir en tu mente, como nadie puede leer tu mente y ni nadie puede saber, puedes maldecir y puedes odiar en tu mente porque nadie te ve. ¿Cuántas cosas hacemos porque asumimos que tenemos el control de lo que hacemos y lo hacemos porque podemos? Bueno, y lo haces porque quieres, ese es el principio de lo que haces. Lo haces porque lo deseas, porque lo quieres, porque te parece gratificante, por curiosidad, por cualquier cosa, pero lo haces porque lo quieres hacer. Pero David estaba en ese pensamiento. Lo hago porque puedo. Tengo el alcance, tengo las posibilidades, tengo las herramientas. Nunca pensó en hacerle la consulta a Dios. ¿Debo de hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Sí, lo quiero, pero ¿debo de hacerlo? ¿Realmente lo quiero, pero debo de hacerlo? Esa es la pregunta. No es si puedes y no es si quieres. O no es si quieres y no es si puedes. Es si debes de hacerlo. Las capacidades no te dan la facultad para hacer lo que tú quieres. Tus capacidades, tus habilidades, tus herramientas, la gracia que tienes en tu vida no te faculta hacer uso de todo ello para hacer lo que tienes en mente, lo que deseas hacer. ¿Por qué? Porque existen límites, porque todos tenemos que rendir cuentas, porque es parte de nuestra vida, rendir cuentas. Ahora, él guardó silencio, pero el estar en silencio, el callarse no quiere decir que no lo estaba pensando. ¿Cómo está puesto? Vamos a ver. Lo primero que él empieza diciendo es, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Voy a mostrarte las 3 causas que se provocaron en él por razón de este pecado delante de Dios. Bueno, el adulterio y el asesinato. Lo primero que él dice es que mientras callé, mis huesos se envejecieron, mis huesos se fueron consumiendo. Es lo primero que tú encuentras aquí.
Esta palabra envejecer de huesos puede sonar muy poético, pero literalmente lo que significa esta palabra es que se fue haciendo viejo, que perdió fuerzas, perdió propósito. La vejez le llegó a él, se fue siendo viejo, empezó a perder el propósito. ¿Por qué existo? Esta palabra envejecer huesos significa eso. Luego significa que entrar en decadencia física por un desgaste prematuro. Tú te pones a preguntar, ¿cómo puedes entrar en una decadencia física y en una decadencia de músculos, de hueso o de todo tu físico solamente a través de un desgaste prematuro por un pecado? Pero es así, pues. Esto fue lo que él experimentó en su vida. Hay muchos otros pasajes. Hemos leído el hombre paralítico, 38 años postrado por causa de su pecado. Empieza, dice él, a entrar en decadencia física. Entró en un desgaste prematuro de su propio cuerpo. Se empezó a volver viejo por un pecado. Y puede ser muy poético, pero empezó a verse viejo. Empezó a decaer su físico. Empezó a sentirse cansado. También esta palabra envejecer de huesos significa consumirse poco a poco. Se fue consumiendo poco a poco. Se empezó a consumir. Qué terrible, ¿verdad? Cómo el pecado puede llevarte a una decadencia física, a un envejecimiento prematuro, a un desgaste físico, a una pérdida de propósito, sin saber ahora por qué existes. Y todo esto David lo estaba ocultando. Y él pensaba que esto iba a desaparecer con el tiempo, o iba a desaparecer porque todos iban a olvidar. Por eso lo estaba haciendo. Pensaba que esto iba a desaparecer. Esa palabra, gemir todo el día, literalmente significa gritos profundos y apasionados. Gritos apasionados, profundos. Esa palabra, gemir todo el día, hablaba de perturbación mental. Perturbación mental. Dirías, estás loco. ¿Qué te está pasando? Gritas como un loco, estás gimiendo, gritas de dolor. ¿Qué te sucede? Perturbación mental, literalmente significaba esto. ¿Cómo es posible? David se estaba volviendo loco. ¿Por un pecado? O bueno, por dos pecados. Solamente por haber adulterado y bueno, por ser un asesino. ¿Solo por eso se estaba volviendo loco? Y dice, en mi gemir todo el día, quiere decir que había una continuidad, no había intermedios. No tenía intermedios, era una acción continua de perturbación mental, de sus gritos, de sus gemidos, de sus lamentos. Ay, dime que eso no es locura, dime que eso no es depresión. Este hombre estaba deprimido, ¿verdad? Tú lo veías y tú decías, David, estás en depresión. Debes de tomar algunas pastillas, debes de ir al doctor, debes recetarte algo contra el estrés, parece que tienes mucho trabajo, estás muy ocupado con el reino, tus soldados no te hacen caso, algo está pasando contigo, tienes deudas, ¿qué te pasa? No, había pecado, pero tenía perturbación mental, estaba inquieto. Y todo este tiempo que él estaba callado, él maquinaba de cómo evitar que esto suceda, cómo tapar, cómo ocultar su pecado, cómo sacarlo, cómo hacer que nadie se dé cuenta, cómo borrarlo. Pero recuerdas lo que leímos en 2 de Samuel, a Dios no le agradó. Oh, ahí está el problema. Todo lo que estaba haciendo David no le iba a servir absolutamente de nada porque a Dios no le agradó. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ocultarte en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra? ¿A dónde te vas para ocultarte de lo que acabas de hacer que no le agradó a Dios? Y quiero ir al último punto cuando él dice
mi fuerza se fue debilitando. Como el calor del verano. Mi fuerza se fue debilitando. Otras versiones dice, lo verde se volvió en sequedal. Lo que era verde entró en sequía. Dejó de tener vida. Todas las áreas que tenían vida, o por lo menos que funcionaban correctamente. Quiero que vean algo importante. Lo que David estaba relatando y escribiendo eran dos aspectos muy importantes: el aspecto interior y el aspecto exterior. David no solamente está hablando de sus problemas mentales o psíquicos, o el nombre que le quieras poner, ni tampoco solo está hablando de sus problemas físicos. Hablaba de dos problemas muy fuertes: problemas internos, espirituales, emocionales, y problemas físicos. Tanto pudo afectar el pecado que él tenía oculto, que afectó no solamente el exterior, su físico, sus fuerzas, sino afectó el interior, su propósito, su vida. Ahora él dice, mi verdor se convirtió en sequedad. En otras traducciones es, mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Quiere decir que las cosas que tenían cierta vida en él, probablemente alegría, probablemente pasión por las cosas, probablemente, recuerden que David se conocía como el dulce cantor de Israel, él era un músico, probablemente dejó de cantar, probablemente dejó el arpa, ya no componía poemas, empezó a secarse muchas de las áreas de su vida, se empezaron a secar, dejaron de producir, dejaron de tener fruto, una sequía. Si tú conoces lo que es una sequía, imagínate eso en la vida de un hombre, por dentro y por fuera. Todo lo que había sido verde en él, todo lo que había producido cierta gratificación, cierto avance, cierto alcance, las cosas que había alcanzado, había matado a Goliat, había visto el poder de Dios venciendo a sus enemigos, todos esos recuerdos no le habían sido para nada útiles ahora. Qué interesante, ¿verdad? Envejeció prematuramente, gemía todo el día y su verdor se volvió en sequedad, o sus fuerzas se debilitaron. Solamente por el pecado. A ver, él era un hombre que amaba a Dios. David era un hombre que amaba a Dios. Si un hombre que amaba a Dios le pasaba esto, ¿qué de aquellos que no conocen a Dios ni aman a Dios? Él amaba a Dios. ¿Y qué de aquellos que nunca conocieron a Dios, que nunca sabían quién era Dios, que nunca tuvieron triunfos, que no podían arrepentirse porque no sabían cómo arrepentirse ni a quién buscar? ¿Qué de ellos? Si esto le pasó a David. Qué terrible, por causa solo de tener pecados ocultos y no confesados. Tú puedes leer toda la historia. Al final, dice que este bebé vino a la luz, salió el bebé, nació, pero luego murió. David ayunó mucho tiempo para que el bebé no muera. El bebé murió. No hubo herencia, no hubo nada. Y él tenía expectativa de que este bebé pueda vivir. Pero con las acciones que él había cometido, había marcado el destino de su generación. Esta es otra enseñanza que nos marca las Escrituras. Tus acciones marcan el destino de tus generaciones. Tus acciones van a marcar el destino de tus generaciones. Entre paréntesis, solamente para ahondar un poco en lo que les acabo de decir. Había un hombre que le prometió a Dios y le dijo: Señor, si tú me haces el bien y yo gano en todas las batallas y me das victoria en todos los triunfos, la primera persona que salga a recibirme cuando yo regrese de mis triunfos, lo voy a ofrecer en sacrificio. En otras palabras, te lo voy a ofrendar a ti, lo voy a matar.
Sus acciones, las acciones de un hombre determinan el final de sus generaciones o las consecuencias para sus generaciones. Lo curioso es que el que salió a recibir no fue ningún siervo, salió su hija. Este hombre se llamaba Jefté. Sale la hija a recibirle, gozosa y alegre de que su papá había regresado triunfante. Pero su papá había dicho: el primero que salga a recibirme, lo voy a matar y lo voy a ofrecer en sacrificio. ¿Quién salió? Su hija. Salió su hija. Esto parece locura, ¿verdad? La Biblia relata hechos increíbles, para muchos de nosotros espeluznantes, pero son situaciones que nosotros vivimos día a día y nos parecen normales. ¿Cuántas personas han abortado? ¿Cuántas personas mienten? ¿Han asesinado? ¿Cuántas personas roban? ¿Lastiman a su prójimo? ¿Ofenden a Dios? ¿Blasfeman contra Dios? ¿Y tú piensas que no sucede nada? ¿Crees que no sucede nada? Oh, no, no es cierto. David te estaba relatando y te estaba escribiendo para tu enseñanza y para mi enseñanza estas tres situaciones que acontecieron en su vida. Luego dice, y termino con esto: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aquí suena muy interesante, ¿verdad? Suena de que él tomó la iniciativa, pero eso no fue cierto. El que vino a su vida fue un profeta, y el profeta le dijo: tú has hecho esto, esto, esto y esto. Y él entonces reconoció su pecado, recién lo reconoció. Él pudo haberlo ocultado, pero Dios trajo un profeta. Ya la conciencia de David lo acusaba, pero ahora Dios trajo un profeta a hablarle y a decirle: esto es lo que has hecho. Y él ahí entonces se arrepiente. Y lo lindo que dice: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Perdonaste la culpa de mi pecado. Quiere decir que Dios perdonó la culpa de su pecado, pero cuando tú lees la historia, su hijo murió. Dios perdonó su culpa, pero su hijo murió. No es que Dios perdona y las cosas vuelven a arreglarse. ¿No es así? No es que Dios te perdona y todo está bien, ok, no pasó nada. ¿No es así? No. Hay consecuencias que siempre que devienen de tus acciones, de tus prácticas, de tus creencias, de todo lo que tú haces. Tus acciones siempre van a determinar el destino de tus generaciones. Lamentablemente es así. Un niño que pudo haber nacido y ver la vida, murió. Qué triste. Y muchos casos vas a encontrar parecidos a este, en cuando personas asesinaban a sus generaciones solo por ocultar algo, solo porque podían hacerlo. Yo quiero llevarte a Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que es el que estamos hablando al final. Y lo que experimentó, y podemos hablar de experiencia, pero siempre hemos enseñado, no puedes normalizar una experiencia, la gratificación o el beneficio de una experiencia, porque es subjetivo. Entonces, como no podemos normalizar la gratificación y la experiencia, la gratificación y el beneficio de una experiencia, porque es subjetivo, entonces tenemos que irnos a la palabra, tenemos que irnos a algo que no es subjetivo, la verdad de Dios. Aquí es donde vamos nosotros, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tú no vas a encontrar en la Biblia que diga: y Él es fiel y justo para quitar todas las consecuencias que deriven de tu maldad. No dice eso. No dice eso. No lo vas a encontrar. Dios no es fiel y justo para quitar las consecuencias de tu pecado, porque existe un principio para todo ser humano. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona tus pecados. Tú necesitas perdón de pecados por una sencilla razón. Si no tienes perdón de pecados, tú no tienes comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, no puedes orar delante de Dios. No puedes pedirle nada. No puedes hacer absolutamente nada con Dios. Necesitas perdón de pecados. Y lo segundo que la Biblia dice es que Él nos limpia de toda maldad. Nos limpia de toda maldad. Eso es un proceso. Es un proceso. Significa que el nivel de contaminación de nuestro pecado no es tan simple como muchos te han comentado o te han dicho o te han informado. No es lo que has encontrado en la internet. No. Hablamos de que David fue afectado en su vida espiritual, en su vida emocional y en su vida física. Quiere decir que las consecuencias de este pecado afectaron de una manera tan profunda en él que Dios tuvo que tratar con su vida para sanar las áreas que habían quedado destruidas, las áreas que habían quedado expuestas, dañadas, lastimadas. No fue tan simple. Por eso cuando la Biblia dice que Dios nos limpia de toda maldad, está hablando de un proceso para sanar tu vida. Es un proceso. El perdón ha sido dado, tus pecados han sido quitados. Tú te vas al cielo con Jesús. Eso es maravilloso. ¿Puedes imaginarte el ladrón de la cruz? El hombre que estaba al lado de Jesús y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Por qué llegó a ese lugar? ¿Nunca te preguntaste? Era un ladrón. ¿Su papá? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Dónde estaba su familia? ¿Dónde estaba la gente que le amaba? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué vivió? ¿Por qué llegó hasta el punto en donde lo iban a asesinar, lo iban a matar por ser un delincuente? ¿Cuántas situaciones en su vida no resueltas y situaciones que habían quedado abandonadas y deshabitadas que ahora tenían que ser sanadas por el poder de Dios? Pero él fue salvo. Eso es lo lindo. Él se fue al cielo con Jesús. Se fue al paraíso con Jesús. Así de importante es el perdón que tú necesitas de Dios. Así de importante es lo que tú necesitas de Dios. Y a veces no entendemos lo grave de nuestra situación. Y a veces no damos explicación a muchas situaciones que nos suceden físicamente y muchas situaciones que nos suceden interiormente. Pero la Biblia es un libro de respuestas. Hoy día hemos aprendido que sí afecta el pecado de una manera terrible. Cierra tus ojos, por favor. Vamos a dar gracias a Dios. Y ahí con tus ojos cerrados, solo que quiero que pienses en esto: que aún Dios puede perdonarnos y Dios puede sanarnos. Sí, Dios puede perdonarnos y Dios puede tratar con tu vida. Sí hay esperanza, siempre habrá esperanza. Ahí en tu lugar, si sabes que hay algo que todavía está oculto, si Dios te habló y necesitas declararlo, es el momento oportuno para que tú lo declares y le pidas perdón a Dios. No lo guardes, no lo retengas, confiésalo, decláralo. Padre, yo te pido en este tiempo por cada persona a quien tú le has hablado, por cada uno de ellos, guárdalos. Señor, que este sea un tiempo en sus vidas, un tiempo especial, para que ellos puedan ser sanados. Todo aquel que viene a ti confesando: Señor, perdona su pecado, sánalos. Que puedan escuchar tu voz, que puedan saber qué es lo que tú deseas para sus vidas. Yo te pido, Señor, que puedas fortalecerlos, que puedas levantarlos y que ellos puedan seguir caminando
agradándote y puedan caminar en libertad. En el nombre de Jesús te pedimos esto.